resurrección venció la muerte. Tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria. Ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. Cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas. Confiaré, soy más que vencedor. Yo soy la hija mayor de 4 hermanos. El que me sigue yo tengo 44 años. Mi hermano, el que me sigue, tiene 43. Y bueno, los dos hemos tenido la vivencia de ver a mi papá totalmente ebrio o totalmente sano, en su faceta de ser un hombre cariñoso, ¿no? Un papá así preocupado que traía cosas, de pronto proveía y de pronto no había el sueldo entero de mi mamá porque él se lo había gastado en una semana de farra. Y nosotros, de alguna forma, teníamos que tomar ese rol de ayudarla a ella. Entonces, yo como hija, ¿no? Mayor, la primogénita, he podido ver que muchas de estas características las tengo. Y muchas de ellas las he podido, con la ayuda de Dios, como que disolver en mi vida, ¿no? O sea, como que ya no las siento como algo dañino en mis emociones, en mi forma de ser, en mis relaciones. Pero yo les voy a comentar algo más adelante que realmente es producto de estas vivencias duras, ¿no? Como hija que he tenido y que me han marcado, ¿no? De cierta manera. Digamos que a mis 12 años, así haciendo como una cronología, yo era una niña súper deportista, era muy llena, activa, ¿no? en el colegio, pero de pronto empezaba a ver esas dos facetas de mi papá, que estaba o totalmente sano o totalmente ebrio, que de pronto eran 3 días que él no estaba y comenzaba a invadirme el miedo en casa y empezaba a acomodar todo para que él no se vaya, ¿no? Entonces era como una obsesión que yo tenía que hacer que él no se vaya más. Entonces mi mamá me decía, cuando llegue le vamos a preparar allá su cama, entonces y hay que subirlo porque si no se puede volver a salir. Entonces mi miedo era que de pronto él llegue, tome algo y se vaya otra vez. Y como que lo hacía. Entonces mis esfuerzos eran totalmente vanos, ¿no? O sea, llegaba, yo lo acostaba y de pronto ya había ido a recoger algo y él se había ya ido otra vez hasta el día siguiente. O sea, como que mi cuerpecito así de mujer, de niña, era tan difícil a veces cuando él volvía y él quería que yo lo levante, así me acuerdo de las gradas, a veces subiéndolo, y de pronto se caía y era bien frustrante no poder hacer que él quede en casa después de un estado de total ebriedad, ¿no? Entonces, todas esas vivencias son como que quedan aquí, pero yo no logro recordar antes de mis 12 años, ¿sí? Pero a mis 12 años más o menos era eso, que él venía con alguna persona extraña que pronto entraba a la casa y había vomitado la entrada, ¿no? Entonces como que yo tenía que limpiar esto y así quedaba con sentimientos de rabia, frustración, dolor, y la veía a mi mamá realmente desgastada, ¿no? Ella tenía como 2 o 3 trabajos porque de alguna forma todo este problema no nos permitía económicamente tener una estabilidad, ¿no? Una estabilidad económica porque él no generaba un buen dinero, entonces mi mamá vio la necesidad de trabajar un poco más en una institución, en otra. Y bueno, nosotros estábamos ahí para acompañarle, ¿no? Con mi hermano.
Entonces, ya a mis 15 años yo estaba sumamente afectada, ¿no? O sea, pienso que asumir ese rol de cuidar mucho de él, de sentirme culpable, de ver que yo tenía que estar así para que no haya excusa para que él tenga que salirse o irse o estar enojado. Cuidaba mucho cómo yo me manejaba en mis estudios, en mis actividades, y para que no sea una causa de agravar el problema en mi hogar, ¿no? Entonces, trataba de ayudarle a mi mamá de esta forma. Entonces, ya a los 15 años yo tenía problemas bien fuertes de autoaceptación, ¿no? O sea, ya todas estas formas compulsivas de arrancarme el cabello, de no querer comer, ¿no? O sea, de pronto dejé de comer, o lo que comía lo vomitaba. O sea, todo esto era, digamos, una consecuencia de lo que había vivido, ¿no? O sea, como que me había atrapado estas ligaduras de la anorexia y la bulimia, pero así me han envuelto muy fuerte en una etapa de mi vida. Y de pronto tenía amenorrea, ¿no? O sea, desmayos muy fuertes en el colegio, comenzaba a ver la debilidad en mí, la falta de vida en mí, y mi mamá sufría por este hecho, ¿no? De pronto de ocultar la comida o de no querer ya más vivir. Y mi mamá decía, o sea, lloraba y decía, te estás haciendo daño, o sea, esto lo he causado yo. O sea, ella sentía mucha culpa en él, porque a veces pensaba, ¿por qué le he pedido volver? Y yo le pedía separarse, ¿no? En todo tiempo yo le decía, déjalo, que él haga su vida y nosotros la nuestra, porque ha afectado bastante nuestras emociones como hijos, ¿no? Entonces, de alguna forma a mi hermano también yo lo veía, porque él psicológicamente lo lastimaba bastante, ¿no? No sé el hecho, el por qué, pero era era un juicio bien fuerte que él hacía a mi hermano, en el sentido de que porque se vista de una forma, y el otro se iba llorando al colegio porque no quería usar una camisa y él le obligaba a vestirse de una forma. Entonces él se iba llorando, y yo tenía tal rabia y rabia de lo que él también lo hacía sufrir, ¿no? Entonces, Oscar, o sea, como que era tan cercano a mí que yo vivía su dolor también, ¿no? O sea, y bueno, en el tema de esto de mi enfermedad, ¿no? Yo ya salí del colegio, fui a la universidad, y mi mamá me dijo, o sea, tú tienes que irte de la casa porque estás enferma, estás sumamente cargada, con mucho dolor, con falta de perdón a tu papá, y veo que esto te está afectando demasiado. Entonces, ella hizo lo posible para que yo me fuera a Alemania. Me fui a Alemania a vivir un tiempo con mi hermano, porque él se fue a La Paz, estudió en el colegio alemán y luego se fue a estudiar allá, y ella hizo que yo pueda ir con él a vivir. Y allá viví un momento muy especial de mi vida, con respecto al perdón hacia mi papá. O sea, yo lo veía eso imposible. O sea, yo el odio y algo que había acumulado en mi corazón en contra de él era muy profundo, era muy fuerte. Y a punto de querer que él deje de existir. Y siendo cristiana, o sea, he crecido en un hogar donde los valores y los principios cristianos, y donde los mandamientos, no matarás, todo eso me parecían tan absurdos, viviendo una vida de tanto dolor y tanta tristeza. Y yo decía, no voy a conseguir perdonarlo. Para mí es un ser sumamente horroroso, a punto de imaginar, como les contaba, acabar yo con su vida. Y allí lejos, en Alemania, le dije, Señor, tú
dame el perdón, porque en mí no hay. En mí esa voluntad no la encuentro. No encuentro en mí decir que lo perdono. Y es tan cierto que el que no puede decir que perdona se hace daño a sí mismo. O sea, es tan real esta, no sé, vivencia del perdón, que si yo no decía, papá, yo te perdono, te amo, no hubiera sido libre de ninguna de mis ataduras, o sea, de esas cosas fuertes que me estaban persiguiendo como hija, inclusive de ya no existir. Y yo me ideaba formas de ya no existir en el mundo porque no era justo mi entorno, porque todos eran diferentes y yo vivía cosa dura y veía a mi mamá sufrir y no ser amada y considerada por lo que ella era. O sea, siendo una mujer sumamente leal, porque ella, el día que yo le decía divorciarte, ella me decía, debemos permanecer a su lado, tenemos que ayudarla. Hemos ido a Latín, que eran reuniones de hijos de alcohólicos, donde recibíamos pautas para entender que el problema no es nuestro, que el problema es de él. Entonces nuestra única labor era conocer cómo ayudarlo. Pero ya que eso lo hagamos nuestro, era como que enfermarnos mucho, mucho más, o sea, meternos en el hoyo con él, digamos, ¿no? Y a Latín y a Lanón y todos los programas que, como mi mamá comentaba, nos han hecho así, subir así como en una catapulta y mantenernos en un lugar de estabilidad emocional muy real, acompañados de, además, la fe que nos ha llevado a confiar en Dios principalmente y no en nuestras formas, porque me acuerdo que mi mamá agarraba, cuando él se iba a tomar, agarraba y empapelaba toda la casa, veías con letreros, uno en la entrada, otro en el refrigerador, otro debajo del mueble que decía la palabra, que le decía además inclusive mensajes donde ella ponía y decía, le decía, le hacía notar qué era valioso para él, su familia o la bebida. Y le ponía versículos y nos pedía que la ayudemos. Y de pronto llegaba así mareado y veía toda la casa con mensajes de la palabra y de alguna forma Dios lo haría, ¿no? O sea, algo producía en su corazón, producía arrepentimiento, vergüenza, temor. Pero nuestras armas eran otras. No era lastimarlo, rechazarlo. Y yo recuerdo que él mencionaba que en su testimonio, cuando dio ayer, que lo dejábamos en un rincón. No es cierto, él se iba a un rincón porque se sentía como un topo de cueva. O sea, él se iba a su cueva y se sentía tan pesado y tan desgastado y tan triste y tan pecador y tan devastado por el alcohol que se escondía, ¿no? O sea, tendía a irse a un lugar más oscuro de la casa y de pronto pasar 1 o 2 días y recién salir. Y saludar y pedir perdón, porque el perdón, o sea, era cada vez que se iba, ¿no? Pedía perdón y de pronto 2 días después se iba. Y bueno, nosotros ya no confiábamos en su palabra y no queríamos que esté cerca nuestro. Pero como les comenté, el vivir algo fuera de mi casa a mí me ayudó. Puede ser que no sea para todos los hijos esa misma receta, ¿no? El irse. Pero a mí, por la problemática que nació en mi vida emocional de no quererme, de no aceptarme y querer terminar con mi vida por los temas de anorexia y bulimia que vinieron, me sirvió irme lejos y valorar a mi papá, amarlo, orar por él, volver a casa y poder abrazarlo. Eso añoraba, así que pase el tiempo allá y volver a casa y abrazarlo. Y decirle que él vive un día a la vez, ¿no? Porque el alcohólico vive un día a la vez.
él sigue siendo alcohólico, recuperado, pero vive un día a la vez. Él no puede ir, exponerse a un lugar donde sabe que va a haber algo de bebida. Porque es entrar a la boca del lobo así y esperar que la cierre y lo vuelva a devorar. Él sabe eso. Entonces, mi restauración en lo emocional ha sido parcialmente completa. Yo estoy agradecida a Dios que me permite hablarles y comentarles a ustedes, porque solo le doy la gloria a Dios respecto a mi vida. Yo estoy casada, tengo 2 hijos bellos y ellos sienten nuestro amor, nuestro calor, nuestra seguridad. Y en algún momento de mi vida estaba también librando temas de, qué sé yo, de separarme, porque al hijo de un alcohólico le vienen todavía esos mensajes que uno es menos, que uno tiene que ser algo y tiene que de alguna forma deshacerse de lo malo y no luchar y no salir adelante. Pero gracias a Dios yo estoy con mi esposo, lo amo, él es médico, él es pediatra, él trabaja en Santa Cruz, y mis 2 hijos son ya de 12 y 15 años. 12 tiene mi hija mujer, que se llama Sara, y mi hijo varón, que es Josué, tiene 15 años. Los 2 son sumamente deportistas, son muy sanos y aman a su abuelo. O sea, su abuelo les lleva mortadelas, los mima, les lleva cobolde, les lleva para ti, les lleva todo lo que no hay en Santa Cruz y los hace engordar y los mima, los llena de amor. Y me encanta ver que esa relación es tan fuerte entre su abuelo y ellos. Y bueno, ese es prácticamente mi testimonio hasta este momento, y doy la gloria al Señor que puedo contarles, porque la vivencia de una hija, creo que primogénita, puede ser útil, ¿no? O sea, para algunos hijos que tienen esto, todavía están caminando en medio de esto que es doloroso, que uno tiene que de alguna forma vivirlo, ¿no? Para dar el testimonio real de lo que se ha podido hacer o Dios ha podido guiar a hacer.